De diputadas y diputados. Está el rojo vivo por las indicaciones que tiene el proyecto. Ahí está, tengo entendido, el presidente, que le da la palabra. Presidente, no voy a hablar hoy día de la falta de convicciones o del populismo de la gran mayoría de los parlamentarios que están en esta sala o que están vía telemática. Simplemente lo que voy a hacer es un pequeño análisis con respecto a lo que fue el primer 10% y lo que será el segundo 10%. Lo bueno, sin lugar a dudas, fue la reactivación de la economía y que la gente tuvo plata en sus bolsillos para poder salir de muchas deudas y de muchos problemas que estaba en ese momento. Con respecto al 10% me refiero. Lo más o menos fue el IPC. Sin lugar a dudas, el alza del costo de la vida fue bastante fuerte precisamente a propósito de ese 10%. Lo malo es que no hay plata para pensiones futuras. De hecho, ya 2 millones de personas se quedaron sin plata para pensiones futuras y dicen que, según lo que plantea el gobierno, 4 millones de personas se quedarían después de este 10% de retiro sin tampoco pensiones para futuro. Y tal vez lo pésimo y lo más malo es que se abrió una puerta. Yo lo dije en mi primera intervención cuando se retiró el primer 10%. Cuando se abre una puerta es muy difícil de cerrar. Y aquí se abrió una puerta y cuando se aprobó el primer 10% se dijo por una sola vez, nunca más se iba a promover otro retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, ahora estamos en un segundo 10%. Y en la Comisión de Constitución trataron de meter un tercer sacada de plata de pensiones. O sea, no cabe ninguna duda de que después de este 10%, de este segundo, vamos a tener un tercer 10%. ¿Cuándo? En marzo probablemente. ¿Para qué? Para pagar las patentes de los autos, para pagar los útiles escolares o qué sé yo. Porque siempre hay una excusa. Cuando hay demagogia, cuando hay falta de convicciones, siempre hay una excusa para todo. Y lo más probable es que vamos a tener un tercer 10%. Y después vamos a tener a mediados de invierno, porque en invierno hay menos pega en Chile, bueno, un cuarto 10%. Pero esto ya no paró. No paró lamentablemente. Porque ya se abrió la puerta y una vez abierta esa puerta no hay cómo pararla. ¿Y quiénes van a pagar el pato? Los que tienen menos. Porque ya hoy día, con este 10%, hay 2 millones de personas que no van a recibir nada, absolutamente nada. Y precisamente esa es la gente que más necesita, a esa es la gente que más hay que ayudar hoy día. Pero esa gente no va a recibir absolutamente nada. Con respecto a este 10%, si se termina aprobando, que aparentemente así va a ser, yo por lo menos estoy absolutamente en contra del impuesto al retiro. No me parece que corresponda ni por un monto determinado ni por ningún monto aplicarle impuestos a los fondos de pensiones, al retiro de los fondos de pensiones. Y por eso el Partido Republicano. Muchas gracias. Donde conoceremos más detalles de este hombre que ya se lo ha denominado desde la propia Fiscalía como un asesino en serie. Y nos vamos de inmediato al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputadas y Diputados, porque hoy día es el día clave. Hoy día se vota sí o sí este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Si va a ir con indicaciones o no. La más comentada precisamente es la del impuesto, pero al parecer la mayoría de los diputados estaría por votar a favor del retiro sin este impuesto. Vamos a seguir escuchando lo que está pasando en directo desde el Congreso Nacional, donde se votará en un rato más, aproximadamente 18, 19 horas tendremos la votación. Ahora están los argumentos. Ahí está Francisco Undurraga de Evópoli. Por la baja en las ventas de sus negocios o porque simplemente no saben cómo costear sus necesidades. Y a pesar de aquello, estoy convencido que la solución para este problema no puede ser a costa de las jubilaciones de las personas. Por más que me he preguntado a mí mismo si esta es la mejor solución para el problema, siempre llego a la misma respuesta: no. Precisamente porque lo estamos exigiendo a las personas el cargar ellos mismos con una crisis de proporciones impensadas y porque les estamos diciendo que deben hipotecar sus pensiones, su posibilidad de contar con una vejez tranquila. A cambio de paliar las urgencias actuales, estamos dejando un descalabro en el futuro de millones de jubilados adultos mayores que no tendrán dónde echar mano cuando más lo necesiten.
Además, esta medida solo será una solución para ese grupo de personas que aún le quedan fondos. Todos aquellos que no son precisamente los que más beneficiados se verán favorecidos por este retiro. ¿Qué pasará con aquellos que ya retiraron su fondo? ¿Nos quedamos de manos cruzadas y no damos respuestas de verdad? ¿Existen otras alternativas? Sí. ¿Hemos fallado en entregarlas oportunamente? Quizás. Pero mejoraremos entonces esa entrega y cobertura. No vistamos un santo para desvistiendo a otro. Hablemos con honestidad y con una debida convicción en pro del bien común y debatamos de una vez por todas la reforma del sistema de pensiones, que hoy está paralizada en el Senado. Los políticos tenemos el deber de liderar y mirar hacia el futuro y no quedarnos en la inmediatez y en el día a día. No puede ser que no estemos dedicando nuestro esfuerzo en perfeccionar o modificar en lo que sea necesario un sistema que ha demostrado hacer agua en consideraciones al mercado laboral chileno. No es viable seguir poniendo estos parches echándole mano al dinero de las personas que han ahorrado durante toda su vida, en vez de dedicarnos a lo que realmente importa. Por último, deben pagar impuestos porque estos dineros nunca han pagado impuestos. ¿Cómo se nota que nunca han hecho una liquidación de sueldo? He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Le ofrezco la palabra al diputado don Boris Barrera y luego al diputado don Miguel Mellado. Gracias, presidente. Hace una semana, el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que no existe la posibilidad de extender el ingreso familiar de emergencia, el IFE, en contra de lo que están exigiendo nuestros vecinos en el distrito y en muchos otros a lo largo del país. Sin duda, señor presidente, estamos en presencia de una autoridad y un gobierno, como lo he dicho otras veces, cuya identidad es el desprecio por las personas, que no tiene idea de las necesidades de la gente en las poblaciones. Al parecer, tampoco tiene idea que la pandemia aún está presente y que al temor a contagiarse se suma la incertidumbre por la inestabilidad laboral en un país donde la cesantía está lejos de dar un respiro. Hablamos entonces de un beneficio del Estado insuficiente, que costó mucho poder mejorarlo y que duró poco. ¿Qué debimos hacer entonces para aliviar en parte la angustiante situación económica de miles de chilenos y chilenas? Obvio, sacar adelante el primer retiro del 10% de los fondos previsionales. Es decir, y es lamentable, las y los trabajadores tuvieron que recurrir a sus ahorros para atenuar en algo su situación económica, ante una política mezquina que solo vela por los intereses de los grandes empresarios y las AFPs, las mismas que no se escandalizan cuando la rentabilidad es negativa y los fondos de los trabajadores se pierden por millones. Fue impresionante, señor presidente, cómo el retiro del primer 10% significó una inyección directa a una economía en picada. Más de 13.400 millones de dólares que dibujó la sonrisa de los agoreros economistas del apocalipsis. De eso, a través de su intermedio, señor presidente, el señor ministro Briones sabe mucho porque tiene el detalle, con RUT incluido, del gasto de cada uno de los chilenos y chilenas. En todo caso, la Cámara del Comercio ya había anunciado que el 95% de las personas lo utilizó para comprar alimentos, pago de crédito, servicios básicos, educación y productos de primera necesidad. ¿Cuál es la realidad ahora de las y los trabajadores? Pues la misma. El gobierno ofrece migajas como el reajuste salarial. La pandemia no está completamente controlada. Se acerca un mes con una alta carga afectiva. La gente la sigue pasando mal. Las ollas comunes en nuestras poblaciones se mantienen y donde se ha instalado la idea colectiva de que se trata de mis ahorros, de un sistema previsional que solo sirve para engrosar las arcas de los grandes grupos económicos. Por eso y mucho más se justifica el segundo retiro de los fondos previsionales, por lo que nuestra bancada votará a favor de esta iniciativa, sin dejar de decir que rechazamos algunas indicaciones de parlamentarios de derecha que pretendieron restringir este retiro y rechazamos también categóricamente los anuncios de amenazas de este insensible gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Aunque estoy seguro que frente a eso el pueblo sabrá responder como lo ha hecho hasta ahora frente a las malas políticas de este mal gobierno. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barrera. Le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado y luego a don Manuel Monsalve. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La verdad, yo quiero refrescarle la memoria a los diputados y a la gente que nos está viendo. En abril de este año,
nosotros decíamos que en mayo ya estábamos listos, hablamos de la nueva normalidad incluso. Y resulta que en julio, cuando teníamos un IMASEC de menos 15%, estábamos con falta de plata en la caja. La gran mayoría de los chilenos estaban confinados y sin poder tener sus ingresos. 800.000 chilenos estaban en el fondo de cesantía. Había creciendo la cesantía y que está llegando a 1.800.000 personas ahora. Y ahí nosotros, y fui uno de los primeros que dio aprobación de la idea de legislar para que avance el primer retiro, ustedes se acordarán, y ahora estamos en noviembre, muchos meses después del inicio de esta pandemia y de cuando creíamos que íbamos a estar desconfinados. Y el primer retiro sacó 20.000 millones de dólares a la calle. Si ustedes ven en el Banco Central cuántos billetes de circulación hay en estos momentos, billetes y monedas de circulación, 78.000 millones de dólares en la calle. Por eso el crecimiento del IPC es 0,7 el último mes. ¿Por qué? 20.000 millones de dólares del primer retiro, 13.000 millones de los créditos FOGAPE, el bono de clase media y créditos de clase media, los bonos de los independientes y los créditos independientes, el IFE, el subsidio del empleo. No es que el gobierno no haya hecho nada. Nadie creía que la pandemia iba a durar tanto como ha durado hasta el momento. Gracias a Dios, ayer se vio de que había una vacuna que protegía al 90% y que podía estar, y que Chile había firmado convenio con ellos, ojalá de enero en adelante, porque esto significaría un repunte económico para Chile y el mejoramiento de los empleos. Pero también falta, claro que falta, pero dicen en la encuesta, en la CADEM de ayer, lunes, donde el 43% de la gente que hizo el primer retiro lo ocupó para gastos, fíjese, el 19% lo tiene guardado, el 36% lo ahorró y la inversión. ¿Es plata suya? Claro, pero estaba destinada para el ahorro. O sea, lo que hizo es, sacó de este bolsillo el ahorro para su jubilación y lo colocó en este otro bolsillo del ahorro para gasto. Ahí lo tiene. Y también, en el segundo retiro, ¿qué va a hacer? El 50% de los que retiran van a hacer lo mismo, para ahorro, o sea, de este bolsillo para su jubilación, van a pasar al bolsillo para el gasto. Y el 8% dice que va a retirar porque no va a pagar impuestos. Y creo que eso no es bueno. No es bueno que gente como nosotros, como los diputados, como los ministros, que tienen un buen pasar, no tengan que pagar impuestos porque retiran sus ingresos, sus jubilaciones, su plata de jubilación. Eso no es correcto y vamos a insistir en eso, pero también a que el retiro sea informado, que usted vea cada uno de esos. Vamos a aprobar la idea de legislar toda la bancada de Renovación Nacional, pero vamos a colocar algunas indicaciones en comento. Muchas gracias, diputado Mellado. Le ofrezco la palabra a don Manuel Monsalve. Y como ya fui insistente en el tema de la mascarilla, llamo al orden a la diputada Girardi. Llamo al orden al diputado Fonsalía. Y por favor cumplamos con el protocolo de ocupar la mascarilla. Le ofrezco la palabra al diputado Manuel. Toda esta transmisión que está en directo de la Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a seguir, por supuesto, escuchando los argumentos que cada diputado va a dar sobre su votación en un ratito más, porque estamos con Conti Gannon, que está en Valparaíso, precisamente con el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker. Conti. Hola Julio, buenos días. Sí, me encuentro en el Congreso. Está en plena discusión el segundo retiro del 10% y me encuentro con el diputado Matías Walker. Diputado, ¿cómo está el ambiente en la sala? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Hola Constanza, saludo a Julio César, a Montserrat. Bien, estamos muy optimistas. Yo creo que hoy día vamos a tener una gran votación. Necesitamos 93 votos para aprobar el segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Yo creo que vamos a superar los 100 votos. Este no es un proyecto contra el gobierno. Hay muchos diputados de Chile Vamos que han entendido que la gente necesita poder tener derecho a elegir un segundo retiro. Las mujeres que hoy día han salido del mercado laboral, los adultos mayores, las personas que están desempleadas, las personas que están en capitales regionales bajo cuarentena, necesitan hoy día poder recurrir a estos fondos ante la ausencia de renovación de medidas de ingreso de emergencia en beneficio de las personas de clase media y los sectores más vulnerables. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, yo creo que hay varias voces, hay varias voces. Hoy día veía a David Bravo,
que no es precisamente una persona oficialista. De hecho, fue quien encabezó la reforma del sistema de pensiones o el proyecto de la presentación para el gobierno de Michelle Bachelet. Él señala que este es el peor golpe que se le puede dar a las pensiones de las personas. Si bien el primer retiro del 10% era algo que el sistema y las pensiones no iban a resentir tanto, el segundo es un golpe final para los pocos ahorros que tiene la gente. Pensando también en el futuro, además de la urgencia presente, ¿cómo se va a reponer? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes como legisladores respecto a los que se jubilan en 3 años más, en 4 años más, en relación al monto de sus pensiones? Porque me imagino que aquellas personas no van a alcanzarle el 6% que se pretende aumentar con la reforma de pensiones. Pero ¿qué pasa con aquellas personas siendo responsables en cuanto a la proyección si es que se aprueba este segundo retiro? No, se le cortó el retorno, recién lo tiene ahí. Se la hago más cortita. Diputado, ¿me escucha? ¿Está escuchando, diputado, ahora? Sí, es que justo se le cortó, entonces le pusimos otro retorno. ¿Está escuchando ahora, diputado? ¿Diputado nos escucha o no? ¿Ahora sí? No, todavía... Ya, solo Conti, ¿qué pasa efectivamente? Sí. Porque hoy hay especialistas como David Bravo que señalan que este es un golpe muy grave a las pensiones de las personas. ¿Cómo se va a reponer? ¿Cómo se va a reponer este dinero para aquellas personas que, por ejemplo, se pensionan en 3 años más? ¿Escuchó, diputado, ahora? No. Preguntan sobre las pensiones. ¿Cómo se van a reponer las pensiones pensando en gente que se va a pensionar en 4 años más, por ejemplo? Hay expertos que dicen que esto es un golpe para esa gente. Bueno, nosotros estamos incorporando un mecanismo específico que es un aumento de cotización voluntaria de cargo del empleador de un 5% en este mismo proyecto que esperamos votar hoy día, precisamente para evitar el impacto en las pensiones. Y yo espero que se llegue a un acuerdo en el proyecto de reforma previsional que nosotros despachamos de la Cámara de Diputados en enero. Ha estado 10 meses en el Senado. Yo espero que ese proyecto se vote porque, al igual que el proyecto de la presidenta Bachelet, establece un aumento de cotización de carácter obligatorio con mecanismos de solidaridad, tanto en favor de los que hoy día reciben menos remuneraciones, como también en favor de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo pésimas condiciones, bajo el sistema de AFP, lo que se denomina solidaridad intergeneracional. Diputado, ¿nos escucha ahora o no? Monserrat, la escucho perfecto. Ya, qué bueno. A ver, lo que pasa es que aquí hay una cotización voluntaria para reponer los fondos. Esa es la propuesta de este segundo retiro. Pero es voluntaria y me acaba de decir que usted queda a cargo del empleador. Es decir, es súper frágil eso. ¿Qué incentivo real va a tener un empleador que está además medio quebrado con la pandemia para voluntariamente imponerle 5% más a la persona? Lo que pasa es que este es un mecanismo específico para efectos del segundo retiro y que puede ser convenido por el empleador con el trabajador. Pero por eso es tan importante el proyecto de reforma previsional que se está votando en el Senado. Monserrat, como usted sabe, establece un aumento de cotización que es gradual, precisamente para no producir un efecto en el empleo, y que es de cargo del empleador también, porque va a ser gradual. Y ahí la discusión está: ¿qué porcentaje se destina a las cuentas individuales y qué porcentaje se destina a solidaridad? Ya, pero eso es la reforma de pensiones. Pero mi pregunta, mi duda es para decirle a las personas: una persona que se jubila en 2 años más, en 3 años más, ¿tiene alguna factibilidad real que el empleador le pueda imponer 5% más para reponer algo de sus fondos? Bueno, eso se puede convenir, depende obviamente de las condiciones de cada empresa, de cada empleador y de cada trabajador.
pero esa fue una indicación que propusieron diputados de Chile Vamos, el diputado Jorge Alessandri, y que nosotros acogimos, porque creo que es muy importante darle transversalidad a esta votación. Y obviamente lo que estamos acordando en el Senado, y yo espero que de una vez por todas se vote, porque venimos con esta discusión desde el año 2017, insisto, Montserrat, es una cotización obligatoria, que va a ser gradual en el tiempo, a la razón de un porcentaje, un 1% en el año, cosa que los trabajadores no tengan impacto en sus pensiones futuras, pero al mismo tiempo podamos establecer mecanismos de solidaridad. Sí, lo que pasa que, perdone, pero yo encuentro que ahí hay que decirle la verdad a la gente. Encuentro un poco ingenuo pensar que va a haber una solución tan inmediata. Es decir, un poco ingenuo pensar de que hay un mecanismo de cotización voluntaria del empleador para que logre compensar lo que va a sacar. Entonces, la verdad es que para aquellas personas que se van a jubilar luego, si no hay un cambio profundo del sistema de pensiones profundamente y estructuralmente, y si sigue algo parecido a lo que hay hoy día, sus pensiones van a ser más bajas aún. Siento que eso hay que decirlo. Totalmente de acuerdo. Montserrat, totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante aprobar este proyecto que viene del año 2017, que presentó la presidenta Bachelet, porque establece, entre otras cosas que hemos estado conversando con el gobierno, la posibilidad, por ejemplo, que en el caso de las mujeres exista un bono de 3 unidades de fomento en beneficio de todas las mujeres. Por eso hemos propuesto una pensión universal que se pueda complementar con los ahorros de los trabajadores. Eso nos parece fundamental, eso sí tendría efecto inmediato. Lo que estamos discutiendo hoy día en la Cámara es una situación excepcional debido al estado de catástrofe, porque el gobierno terminó de pagar el IFE la semana pasada, en octubre, porque no ha repuesto, por ejemplo, un nuevo bono de clase media que tuvo efectos muy limitados, porque no ha establecido la posibilidad de un préstamo blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que tenemos miles de mujeres que salieron del mercado laboral, pensionados que lo están pasando muy mal, tenemos la situación de muchos desempleados, capitales regionales que siguen en cuarentena, y necesitamos una respuesta hoy día. Y si las respuestas no vienen del Ministerio de Hacienda, tienen que venir de esta sede del Congreso Nacional. Bueno, estamos discutiendo algo bien interesante, ¿no?, que tiene que ver con la gente además que se ha quedado sin dinero, pero uno piensa, si saca cuentas, ¿no es cierto?, que la gente, esos 2 millones de personas que se les acabó el dinero, tenían menos de 1 millón de pesos. Menos de 1 millón de pesos para, en promedio, tener una renta de pensión de 30 años, 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de personas que estaban en una situación muy precaria y vulnerable. Entonces, uno entiende que si el Estado de Chile hoy día, ¿no es cierto?, en octubre, noviembre del 2020, no es capaz de hacerse cargo de estas personas, tiene 20 años para poderse hacer cargo de estas personas, porque hoy día, con lo poco que tenían, salieron adelante. Uno entiende que esa es la conversación, porque yo no entiendo a Bravo, de verdad que no entiendo al señor Bravo, de David Bravo, porque la conversación es esta. Es tanto el estado de vulnerabilidad que están algunos afiliados que están recogiendo su plata para salvarse hoy día, pero el Estado tendrá que apoyarlo y está ganando tiempo para poderlos apoyar, igual como iba a tener que ser en unos años más, Matías. Yo creo que esa es la lógica, ¿no? De todas maneras, Julio, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto, y a la gente siempre hay que decirle la verdad. Hay 1,9 millones de afiliados que no van a poder acceder a un segundo retiro porque ya retiraron todo. Pero son precisamente los afiliados que tenían menos de 1 millón de pesos de ahorro, y eso no les iba a alcanzar a jubilar bajo el sistema de AFP. Iban a terminar recurriendo de todas maneras al pilar solidario. Ahora, yo entiendo a David Bravo, porque él hizo una propuesta muy seria, la Comisión Bravo, el gobierno de la presidenta Bachelet, y el diagnóstico fue: tenemos que aumentar la cotización, y en eso estamos todos de acuerdo, y ojalá que se apruebe ese proyecto. Nosotros ya aprobamos en la Cámara de Diputados hace 10 meses, ojalá con un mayor porcentaje de solidaridad, terminar con este sistema individualista que cada uno se rasca con sus propias uñas, perdónenme que lo diga en buen chileno, incorporando, por supuesto, incentivos al ahorro,
pero es muy importante ver cuál es la situación hoy día. Ayer llegaron a un acuerdo en el Senado de establecer un nuevo ingreso familiar de emergencia si viene un segundo brote de contagio. Eso está pronosticado para el próximo año, para abril. Sí. Pero ¿qué hacemos con la gente vulnerable hoy día que no puede salir de sus casas? Esa es la situación. Y por eso hemos tenido que llegar a esta respuesta que nunca hubiésemos querido, que recurrir nuevamente a los ahorros de los propios trabajadores. Lo que pasa, diputado, es que lo que yo digo que no entiendo, Bravo, es que la lógica del 2017 no es la lógica de la pandemia del 2020, post estallido social. O sea, también uno tiene que salirse del escritorio, digamos. Cuando la gente saca, la gente está viendo sacar su dinero, no es porque quiera. Nadie quiere en Chile que la gente se gaste su ahorro. O sea, el que dice eso es de toda lógica. Yo no he escuchado nunca a una persona, que diga que quiere, que encuentra óptimo que retiren los fondos y que gaste su dinero. No existe esa persona. Lo que pasa es que se está tratando de su voto hoy día. Hola, Julio César, buenos días. Bueno, evidentemente partió temprano la sesión. Yo creo que se va a aprobar. En general hay una gran cantidad de votos también de parlamentarios oficialistas y nosotros esperamos que las indicaciones también se aprueben. Indicaciones que van en el sentido de reducir el universo, de que pueda sacar este dinero las personas que realmente lo necesitan porque perdieron la pega. Y también algunas indicaciones que van en el sentido de que pague impuestos la gente que gana más de 30 millones al año, que las autoridades tengamos que informar si lo sacamos. Yo creo que ya no está en discusión el tema de que se va a aprobar. Estamos haciendo lo que yo llamaría contención de daños, que sea dinero fresco para los que lo requieren, pero que no le haga daño a pensiones futuras o que le haga el menos daño posible. Así es, se lo preguntábamos recién, Cariola, diputada, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludar. Recién se lo preguntábamos al diputado Walker. Hay una urgencia que La Plata se requiere, estamos hablando también de las regiones, especialmente en el día de hoy. Pero, ¿cómo se recupera? Ese es el tema, porque en el primer retiro se estableció que se iba a luego legislar respecto a cómo se iba a reponer el fondo. Para una persona que se retira en 3 años más, ¿cuál sería el mecanismo para recuperar en algo la pérdida por este segundo retiro? Sí, bueno, primero, Monse, saludar a Julio César. Decir que yo creo que es bien importante poner en contexto la discusión que estamos dando el día de hoy, porque es evidente que nadie de quienes hemos estado a favor de esta discusión del segundo retiro, lo que quisiéramos es que los recursos que van a resolver de alguna manera los problemas de aquellas familias que han tenido un cambio de situación o que requieren de un aporte en recursos frescos para poder resolver sus problemas, finalmente queremos que sea a costa de los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Pero es importante recordar que si se está tomando esta medida nuevamente es por precisamente la ausencia del gobierno en relación a todas las medidas que se han querido llevar adelante durante todos estos meses de pandemia, de crisis, y que hoy día empiezan a volver a la normalidad. O sea, esta vuelta, entre comillas, a la normalidad, donde hay procesos de desconfinamiento, donde hay una serie de personas que lamentablemente se han quedado sin trabajo, que han tenido un cambio de situación, o que tuvieron una reducción de su ingreso, de su salario, o que derechamente tuvieron más gastos. Familias que tuvieron que sostener a otras familias porque quedaron en una situación compleja. Yo creo que todos estos elementos son aquellos que nos llevan a justificar la necesidad de tener este segundo retiro, que evidentemente se va a aprobar. Ahora, yo estoy convencida, Monse, de que la única manera para poder generar una modificación en relación a las pensiones futuras y que esto no traiga un daño inminente en aquellas personas que se van a jubilar, pasa por dos cosas. Primero, generar una reforma estructural del sistema de pensiones. Es evidente que este sistema de pensiones no da abasto. Y segundo, que tal como el Estado estuvo ausente respecto del aporte que las familias necesitaban durante la emergencia sanitaria, hoy va a tener que ser el Estado el que asuma la responsabilidad de contribuir y ayudar a aquellas personas que se van a pensionar en el corto plazo y que probablemente van a tener una merma en sus recursos. Pero yo quiero recordar que la merma de los recursos previsionales... Sí. Sí, a ver, un ejemplo, una persona que se iba a jubilar con 400.000 pesos al mes
y que se iba a jubilar, ese era el cálculo que le hacía la AFP, en 2 años más con 400.000 pesos. Con el segundo retiro del 10%, pongamos que se va a jubilar con 200.000 pesos o con 300.000 pesos. El Estado, luego de la reforma previsional, porque esto no cae en la pensión solidaria, el Estado debiera hacerse cargo al menos de esta diferencia que se va a producir en el momento de su retiro, de su jubilación. Y lo estoy pensando de aquí a 3 años, de aquí a 3 años, el Estado chileno alcanza a una persona, estoy hablando de una pensión de 400.000 pesos que se ve disminuida, alcanza a hacer esa reforma estructural, a contar con los medios, etcétera, para reponer al menos ese gap en contra para la persona que se va a jubilar. ¿Cuál es el cálculo que han hecho ustedes también como diputados? Lo que hemos hecho como cálculo es que la merma que se provoca en relación a las pensiones no alcanza a ser del monto que tú estás mencionando, Monse. De hecho, es una merma muchísimo menor. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado es precisamente que en la búsqueda de un cambio de sistema de pensiones, donde además exista solidaridad intergeneracional para que los actuales jubilados y los futuros en el corto plazo puedan tener mejores pensiones, también es parte de las medidas que se están planteando en el contexto de la reforma previsional. Y por eso es que esto no recae solo en la responsabilidad de los recursos frescos que pueda poner el Estado, porque eso efectivamente es un elemento que ya está contemplado. Yo te quiero recordar que las pensiones actuales, cerca del 70% del costo de las pensiones actuales los cubre el Estado chileno, y no los recursos individuales que están aposados, ¿cierto?, a través de las AFPs, que por lo demás generan una merma permanente. O sea, el que las AFPs en este momento estén dentro del mercado financiero y que estén permanentemente generando apuestas financieras, por decirlo de alguna forma, con los recursos de todos los chilenos y chilenas, y con eso generando mermas en sus fondos de pensiones, eso es una realidad permanente. O sea, una persona hoy día que puede hacer un retiro del 10% a raíz de la emergencia sanitaria va a tener una disminución de sus fondos totales. Pero si las personas revisan sus fondos totales durante mes a mes, lo que van a ver es que siempre hay mermas producto de los vaivenes del mercado financiero. Entonces, claro, hoy día nos preocupamos de que las personas puedan recuperar una parte de esos recursos para resolver sus problemas, pero nadie dice nada, y aquí yo un poco el emplazamiento también es a los parlamentarios que defienden fehacientemente el sistema de capitalización individual y de que las pensiones y los recursos de todos los chilenos y chilenas estén en el mercado financiero dispuestos a los vaivenes de pero sin embargo ahí no hay ningún cuestionamiento cuando la merma es de 2 millones, de 1,5 millones, incluso de más, sin que esos recursos los vea el cotizante, sino que se van sencillamente a los bolsillos de las AFP, que son las únicas que ganan con ese tipo de movimiento. Veamos qué opina el diputado Alessandri. ¿En qué está de acuerdo con la diputada Cariola y en qué no? Bueno, primero, Montserrat, decir que cuando uno habla de números no puede tener dos opiniones. El ejemplo que usted ponía es un ejemplo que va a ocurrir. Una persona que jubilaba en 2 años más, que tenía 400.000 pesos de pensión, va a quedar cerca de 300.000. La diputada Cariola decía, el Estado tiene que reponerle. Yo le quiero proponer que vote a favor mi indicación que se va a votar en la sala hoy día, que dice que todas las personas del 10% más rico de Chile van a tener que pagar impuestos cuando retiren su segundo 10%. El Estado necesita esas platas para compensarle al pensionado promedio, que va a bajar de 400.000 a 300.000. Y evidentemente eso es una realidad, porque aquí hay muchas iniciativas para gastarse la plata, pero cuesta un poco más tener iniciativas para recuperar la plata. Yo propuse en la comisión frente al ministro de Hacienda que fuera el Estado el que hiciera el cheque por este segundo retiro del 10%. Que no fueran las personas, que el Estado se endeudara a largo plazo. No recibí ningún apoyo de la bancada del Partido Comunista. Mire usted las dicotomías de la política. La UDI diciendo que el Estado debe hacerse cargo de este segundo 10%, y el Partido Comunista diciendo que cada chileno se debe rascar con sus propias uñas en este segundo retiro. Entonces uno empieza a pensar que hay otro objetivo final, que en marzo vendrá un tercer retiro, que para Semana Santa vendrá un cuarto retiro, y cuando ya queden muy pocos fondos en los fondos previsionales individuales, se dirá nacionalización, y como decimos en buen chileno, topón para adentro, se acabó la capitalización individual. Eso es lo que uno ve mirando la realidad y el apoyo que han tenido distintas propuestas. Pero Montserrat, a ver, el diputado Alessandri es diputado de gobierno,
la propuesta de que el gobierno ponga esos recursos no se la tiene que hacer a los diputados, y él sabe perfectamente que eso es algo que no está dentro de nuestras atribuciones legislativas, es algo que depende del gobierno, y precisamente la razón por la que hemos tenido que recurrir a este mecanismo en 2 oportunidades es porque el gobierno del que él es parte ha estado ausente, porque las familias no han recibido las ayudas, porque el bono de clase media no le llegó a todas las personas que lo necesitaban, incluso le llegó a personas que no lo necesitaban y que ahora le están pidiendo que lo devuelvan. O sea, realmente a mí me parece insólito, o sea, decir y acusar que el Partido Comunista lo que quiere es que la gente ponga la plata de sus recursos, no solo es una falacia, lo que nosotros hemos planteado, y de hecho es más, yo le hago el llamado al diputado Alessandri entonces, si está tan preocupado de que los más ricos paguen impuestos, que vote a favor el proyecto de ley que establece un 2,5% de impuesto a los súper ricos para poder recaudar 6.500 millones de dólares, y ahí tendríamos los recursos, por ejemplo, para poder refinanciar, recursos para aquellas personas que tienen hoy día una merma en sus recursos previsionales, y que no es, y lo vuelvo a decir, por el retiro del 10% precisamente, sino que por los vaivenes del mercado donde solo ganan las AFP. ¿Qué dice el diputado Alessandri? ¿Puedo hacer una precisión, Monserrat? A propósito de cómo ganan las AFP. Las AFP ganan cuando usted en su sueldo le hacen el descuento y ingresa el 10% a la cuenta. Esto del 10% de retiro, el primero y el segundo, le conviene a la AFP. Por un lado, sigue cobrando su comisión cuando le pagan al trabajador su sueldo, y por otra parte se les redujo el encaje, que es la plata que ellos tienen que tener guardada, un porcentaje del total de los fondos que administran. Por lo tanto, si hay alguien que le benefició este primer y segundo retiro, fue a los dueños de la AFP, que siguen cobrando todos los meses lo mismo y evidentemente tienen que tener menor encaje. O sea, la AFP no pierden nunca. Se pasaron. No pierden nunca, ese es el problema. Se pasaron. Las AFP tienen un sistema tan amarrado y tan corrupto, Julio César, que en el fondo no pierden nunca. Por eso lo que hay que modificar es el sistema AFP por completo. Porque en este caso los que necesitamos que se beneficien son los trabajadores y trabajadoras, las personas que lo están pasando mal, las personas que han tenido que ayudar a otras familias porque han sostenido sus trabajos. Esa es la realidad. Y si el diputado Alessandri no conoce la realidad de los chilenos y chilenas que en el territorio han visto las consecuencias de haber podido retirar su 10% para resolver tratamientos médicos, para resolver deudas, para resolver incluso cuestiones tan básicas como la comida, porque muchas personas se tuvieron que alimentar de ollas comunes durante todo este periodo. Entonces, bueno, es desconocer una realidad que probablemente él no conoce en el desarrollo del territorio real y de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas, pero yo te puedo dar fe de que eso es así. Claro. Y no tengo duda de que las AFP ganan siempre, porque el sistema que ellos crearon, el hermano de Sebastián Piñera en dictadura y que le impuso al pueblo de Chile, está pensado para precisamente seguir privilegiando a los mismos de siempre y hacer perder a la gran mayoría de los trabajadores. Bueno, ¿qué quiere que le diga yo, diputado Alessandri, con respecto a la AFP? Porque usted ha dicho que siguen ganando la AFP. Se van a acabar la AFP, van a seguir ganando. El día que no existan más, van a seguir ganando. El negocio está bueno, digamos, para ellos, pero el tema acá es que usted decía cómo poder hacer control de daño, ¿no? Cómo poder focalizar a la gente. El tema de fondo que yo creo que la gran discusión es ¿cómo definimos a quien lo necesita? ¿Lo definimos por el salario? Ese es el gran tema hoy día que no hemos podido resolver como sociedad, como comunidad, como país, ¿no? ¿Cómo sabemos que el que gana 2 millones y tanto no está con el agua al cuello y por solo ganar ese sueldo usted le dice no tiene que pagar impuestos? El tema es cómo definimos de una manera fina quién necesita y quién no necesita hoy día en Chile. Ese es un problema que tenemos. Evidentemente es un problema, no es fácil hacerlo, por eso se han propuesto varios criterios. Primero, el tema tributario, porque el Estado de alguna parte tiene que recaudar y cobrarle a los que ganan o han ganado y siguen ganando 2,5 millones líquidos todo el año, o sea, 30 millones al año. Que paguen 8% del eventual retiro, o sea, si retiran 1 millón de pesos, que paguen menos de 8.000 pesos de impuestos, me parece que es positivo. Y luego usted tiene que comparar los ingresos antes de la pandemia o antes del estallido social y después de la pandemia. Y además,
los sueldos bajos, evidentemente. Por eso ponemos este piso de 2,5 millones. Jorge, lo que pasa es que hay una... Y que usted lo haya mantenido. Disculpe, es que Jorge, lo que hay es que es una constante que el que ha estado bien, que ha mantenido su sueldo, ha ayudado a toda la familia. Esa es la constante de lo que conversamos, y usted lo sabe muy bien porque usted es un diputado de terreno, ¿no? Que es lo que conversa la gente, ¿no? Muchos papás llaman que dicen, chuta, yo estoy bien, he recibido todo mi sueldo, pero estoy ayudando a mis 2 hijos que están sin pega. Mi hija es mamá que está viviendo sola con su hijo, no recibe ayuda del papá, y yo me he hecho cargo también de mis nietos. Entonces, empezamos a hablar del Chile real. Por eso la pregunta es, ¿cómo definimos quién necesita la ayuda y quién no? Digamos, en un país donde la realidad ha superado por creces la ficción en el último tiempo, porque yo creo que hay que establecer un punto, y no sé si en eso están de acuerdo los dos, que los ciudadanos ya venían muy golpeados. Ya venían con muchas deudas, ya venían muy mal. Entonces, la pandemia vino a azotar esto, entonces ya la gente estaba sobreendeudada, bicicleteando, comprando comida con tarjeta de crédito. Entonces, claro, ven también, porque no hay que desconocerlo, ven también el retiro de la AFP una salvación más allá de la pandemia, ¿no? Sino que para todos los gastos que Julio tenía. César, hoy día es 10 de noviembre. Hoy día, para miles de pymes que pidieron el crédito FOGAPE COVID, les cae la primera cuota. Habían 6 meses de gracia y luego el 10 de noviembre caía la primera cuota. Y hay muchos pymes con dolor de guata hoy día porque no han logrado levantar las cortinas de sus negocios. Entonces, no han empezado a vender, especialmente en aquellas comunas o regiones que están todavía en cuarentena, y ya les cae hoy día la primera cuota. Entonces, el llamado al ministro de Hacienda es que rápidamente esta semana saquemos un nuevo crédito COVID FOGAPE que absorba estas 6 primeras cuotas, que probablemente en abril estemos con la segunda ola que se está viendo en el hemisferio norte, y que ayudemos también a ese sector productivo que tiene que abrir sus fuentes de soda, sus negocios, sus pequeños comercios, y al final el crédito FOGAPE COVID los va a terminar ahogando porque no han podido empezar a vender y ya les está llegando la primera cuota. A ver, estamos creando realmente una suerte de Cámara de Diputados aquí en nuestro programa. Le vamos a agradecer a Jorge Alessandri y a Carol Cariola porque vamos a hacer una rotativa de distintos diputados que están justamente a cargo de la votación del día de hoy, una votación que está ardiendo en este minuto, que hay discrepancias, pero que también se prevé, y eso es otro golpe al parecer para el gobierno, que podría ser aprobada. Estamos con imágenes en directo entonces, donde todos los diputados que han pedido autorización van a poder hablar. Es decir, aquí se prevé una jornada que puede ser bien larga, porque hay posibilidades para todos los diputados con un tiempo acotado para que puedan intervenir en sala. A las 18 horas se espera la votación, entre 18 y 19 horas, Monse, porque seguramente todos se van a inscribir, ¿no? Tienen una posibilidad una posibilidad cierta de hablar. Así es que esta es la hora de los argumentos, esta es la hora del debate, esta es la hora donde todas las personas están reflexionando sobre si aprobar o rechazar este segundo retiro de las AFP. ¿Vamos a ir a la Cámara? ¿Vamos a la Cámara? Muchas gracias, presidente. Presidente, qué duda cabe que la pandemia ha sido un momento duro para todo el país, así como para todo el mundo. Nuestro país ha enfrentado situaciones complejas. El trabajo se ve presionado, los trabajadores angustiados porque pierden trabajo, pero también creo que la pandemia ha demostrado la forma que tenemos de hacer política. Y en ese sentido tenemos nosotros 2 opciones. O tomamos las riendas de una forma de hacer política responsable, o decidimos hacer una política popular o populista, y en ese sentido plantear que lo que estaba reservado para el futuro lo ocupamos hoy sin hacernos cargo de lo que va a pasar por esa ausencia. Y es por eso, presidente, que he oído con mucho respeto las distintas opiniones que se han dado acá. Respeto, valoro la opinión de los autores de este proyecto de ley, así como de quienes lo van a votar a favor. Y ese mismo respeto voy a exigir también para quienes vamos a votar en contra de este proyecto de ley, porque creemos que es un mal proyecto para las personas, para los trabajadores. Seguimos entonces pendientes de esta discusión. Se prepara Jaime Mulet, Camila Flores, para contarnos de este retiro, de este segundo